Secretario General, compañeros delegados, damas y caballeros, nos reunimos en un punto cruzado entre la guerra y la paz, entre el desorden y la integración, entre el temor y la esperanza. Por todo el mundo hay señales de progreso. La sombra de una guerra mundial que existía cuando se fundó esta institución ya no existe, y la posibilidad de guerras entre grandes potencias está muy reducida. Los Estados miembros son 3 veces más que al inicio, y la mayoría vive con gobiernos que han elegido. Cientos de millones de seres humanos se han liberado de la pobreza, y una proporción de aquellos que viven en pobreza extrema se ha reducido a la mitad, y la economía mundial continúa fortaleciéndose después de la peor crisis financiera de nuestras vidas. Hoy, así vivan al centro de la ciudad o al centro de Manhattan o en la aldea de mi abuela, a más de 200 millas de Nairobi, uno puede tener en la mano más información que las más grandes bibliotecas del mundo. Juntos hemos aprendido a curar enfermedades y a usar el poder y la energía eólica y del sol. La existencia de esta institución es un gran logro. La gente del mundo se compromete a resolver sus diferencias de manera pacífica, resolver sus problemas juntos. Muchas veces le digo a los jóvenes en Estados Unidos que, a pesar de los titulares, este es el mejor momento en la historia humana para nacer, porque hay mayor probabilidad que nunca antes de ser alfabeto, saludable, de tener libertad para perseguir sus sueños. Y sin embargo, hay una intranquilidad persistente en nuestro mundo. Un sentido de que las fuerzas que nos han unido están generando nuevos peligros y han hecho muy difícil que ningún país se aísle de las fuerzas mundiales. Al reunirnos aquí, un brote de ébola abruma los sistemas de salud pública en África Occidental y amenaza con traspasar fronteras. La agresión rusa en Europa recuerda aquellos días en que los países grandes pisoteaban a más pequeños para satisfacer sus ambiciones territoriales. La brutalidad de los terroristas en Siria e Irak nos fuerza a mirar dentro del corazón de la oscuridad. Cada uno de estos problemas requiere una atención urgente, pero también son síntomas de un problema mayor: el fracaso de nuestro sistema internacional de mantenerse al paso con un mundo interconectado. Nosotros colectivamente no hemos invertido adecuadamente en la capacidad de salud pública en los países en vías de desarrollo. Con demasiada frecuencia, nosotros no hemos aplicado las normas internacionales cuando no es conveniente hacerlo. Y nosotros no hemos enfrentado con firmeza suficiente la intolerancia, el sectarianismo y la desesperanza que alimenta el extremismo violento en demasiadas partes del mundo. Compañeros delegados, nos reunimos como las Naciones Unidas con una decisión que tomar. Podemos renovar el sistema internacional que nos ha permitido tanto progreso, o podemos dejarnos que nos jale de nuevo la inestabilidad. Podemos reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de enfrentar los problemas mundiales, o vernos azotados por más brotes de inestabilidad. Y para Estados Unidos, la elección es clara. Escogemos la esperanza en lugar del temor, y vemos el futuro no como algo que está fuera de nuestro control, sino que es algo que nosotros podemos ayudar a mejorar a través de un esfuerzo concertado y colectivo. Rechazamos el fatalismo y el cinismo en lo que se trata de asuntos humanos, que es trabajar para el mundo como debemos, como nuestros hijos lo merecen.
Hay mucho que debemos hacer para satisfacer las pruebas o para enfrentar las pruebas del momento. Hoy quiero enfocar sobre dos preguntas definitivas que están en la raíz de muchos de nuestros desafíos. Si los países presentes hoy van a poder renovar el propósito de la fundación, de la institución, si vamos a rechazar el cáncer del extremismo violento. Uno, todos nosotros, países grandes y pequeños, debemos satisfacer nuestra responsabilidad de observar y aplicar las normas internacionales. Estamos aquí porque otros se dan cuenta que ganamos más de cooperar entre nosotros que de conquistarnos mutuamente. Hace 100 años una guerra mundial clamó la vida de millones con el poder de los armamentos modernos. Y eso básicamente causa muertes y devastación. Se tomó otra guerra mundial para rechazar a las fuerzas del fascismo, las nociones de supremacía racial. Y formamos estas Naciones Unidas para asegurarnos que ningún país pueda subyugar a sus vecinos y tomar sus territorios. Recientemente, las acciones de Rusia en Ucrania han desafiado este orden post-Segunda Guerra Mundial. Después que la gente de Ucrania movilizó protestas y el presidente que tenían huyó del país y en contra de la voluntad del gobierno en Kiev, anexaron Crimea y comenzaron a alimentar a separatistas violentos en un conflicto que ha matado a miles. Cuando una aerolínea civil fue derribada en las áreas que controlan esos grupos, se rehusaron a dar acceso al lugar del siniestro por muchos días. Cuando comenzó a reafirmar su territorio, Rusia comenzó a desplazar tropas cruzando la frontera de Ucrania. Esta es una visión del mundo en que el poder hace que uno tenga la razón. Es decir, un país puede redibujar las fronteras de otro país. Y la gente no puede recuperar los restos de sus seres queridos simplemente porque no dan acceso. Estados Unidos representa algo diferente. Nosotros creemos que lo correcto es lo poderoso. Los países más grandes no deben hacer bullying con las más pequeñas y que cada país debe poder decidir su propio futuro. Son verdades sencillas, pero son verdades que tienen que ser defendidas. Estados Unidos y sus aliados apoyarán al pueblo de Ucrania al desarrollar su democracia y su economía. Reforzaremos a nuestros aliados de OTAN y mantendremos nuestro compromiso a la autodefensa colectiva. Impondremos un costo a Rusia por su agresión y pedimos a otros que se unan a nosotros en el lado correcto de la historia. Porque si suficientes voces apoyan la libertad de las naciones, eso prevalecerá. Lo que es más, hay otra trayectoria, que es la trayectoria de la diplomacia y de la paz. Y los ideales de que esta institución ha sido diseñada para mantener. El cese de fuego en Ucrania abre una puerta para lograr esos objetivos. Si Rusia toma ese camino, un camino que resultó en prosperidad después de la Guerra Fría para el pueblo ruso, nosotros eliminaremos las sanciones y lo invitaremos a luchar con nosotros. Porque eso es lo que ha podido hacer Estados Unidos y Rusia en años pasados, desde reduciendo nuestras armas nucleares a satisfacer nuestras obligaciones en el Tratado de No Proliferación Nuclear y lo mismo con armas químicas. Ese es el tipo de cooperación que nosotros queremos seguir con Rusia, si es que cambia de curso. Esto habla sobre una cuestión central de nuestra era. Si vamos a resolver nuestros problemas juntos, con respeto mutuo,
o si descenderemos a las rivalidades destructivas del pasado. Cuando los países encuentran cosas en común, no solamente basado en poder, sino basado en principios, entonces podemos realmente progresar muchísimo. Yo estoy aquí ante ustedes comprometido para invertir la fortaleza estadounidense a trabajar con todos los países para resolver los problemas que enfrentamos en el siglo XXI. En este momento, Estados Unidos está desplegando a médicos y científicos apoyados por nuestras Fuerzas Armadas para controlar el brote de ébola y encontrar nuevos tratamientos, pero necesitamos un esfuerzo mayor para detener una enfermedad que podría matar a cientos de miles de personas y causar muchísimo sufrimiento, desestabilizar economías y cruzar fronteras rápidamente. Es fácil ver que ese es un problema muy distante hasta que ya no lo es. Y por eso continuaremos movilizando a otros países para que se unan a nosotros y hagan compromisos concretos, importantes, para combatir este brote y mejorar nuestro sistema de seguridad de salud mundial. Estados Unidos está persiguiendo una resolución diplomática al problema nuclear de Irán como parte de nuestro compromiso de parar la propagación de armas nucleares y perseguir la paz sin ellas. Esto solamente puede suceder si Irán realmente aprovecha de esta oportunidad histórica, y mi mensaje a los líderes y al pueblo de Irán ha sido sencillo y consistente. No dejen que se les escape esta oportunidad. Podemos llegar a una solución que satisfaga sus necesidades energéticas a la vez de asegurarle al mundo que su programa es pacífico. Estados Unidos seguirá siendo un poder para la paz, promoviendo la paz, la estabilidad y el flujo libre del comercio entre los países. Pero insistiremos que todos los países acaten nuestras reglas comunes y que resuelvan sus disputas territoriales a través de los mecanismos que tenemos. Así es como es la única forma de proteger nuestro progreso de aquí en adelante. Estados Unidos está comprometido a una agenda de desarrollo que erradica la pobreza extrema para el año 2030. Haremos de nuestro aporte para ayudar a la gente a que se alimente, que impulse su economía. Y si el mundo actúa junto, nos podemos asegurar que todos nuestros hijos tengan vidas de oportunidad y de dignidad. Estados Unidos está persiguiendo reducciones ambiciosas en nuestras emisiones de carbono. Hemos aumentado nuestras inversiones en energía limpia y haremos de nuestra parte para ayudar a los países en vías de desarrollo a que hagan de su parte. Pero la ciencia nos dice que solamente podemos tener éxito en el combate del cambio climático si que todos los países se unen a nosotros. Solamente así podemos proteger a este planeta para nuestros hijos y nietos. En otras palabras, en problema tras problema, no podemos fiarnos en un libro de reglas escrito para un siglo diferente. Si miramos más allá de nuestras fronteras y pensamos mundialmente, planetariamente, y si actuamos de manera cooperativa, podemos forjar el curso de este siglo como nuestros predecesores lo hicieron del siglo pasado. Pero, al mirar hacia el futuro, un problema significa un posible ciclo de conflicto que podría descarrilar tanto progreso logrado, que es el cáncer del extremismo violento que se ha apoderado de grandes partes del mundo árabe. Por supuesto, el terrorismo no es algo nuevo. Hablando ante esta asamblea, el presidente Kennedy lo puso muy bien. Dijo, el terrorismo no es un arma nueva. A lo largo de la historia ha sido utilizado por aquellos que no podían prevalecer por medio de la persuasión o del buen ejemplo. En el siglo XX, todo tipo de grupos usaron terrorismo, que no podían llegar al poder a través del apoyo público. Pero en este siglo estamos enfrentando un tipo de terrorismo más letal que ha pervertido una de las grandes religiones del mundo
con acceso a tecnologías que permite a grupos pequeños hacer un gran daño. Y han abrazado una visión que es una pesadilla, que dividiría al mundo entre infieles y fieles, matando al mayor número de civiles posible, utilizando los métodos más brutales para eliminar a gente dentro de sus propias comunidades. Yo he puesto muy en claro que Estados Unidos no basará su política exterior a reaccionar al terrorismo. Más bien, hemos emprendido una campaña enfocada contra Al-Qaeda y otras fuerzas extremistas, eliminando sus refugios y tratando de eliminar a sus líderes. Al mismo tiempo, hemos reafirmado una y otra vez que Estados Unidos no estará en guerra en contra de Islam, y nunca lo estará. El Islam enseña la paz. Los musulmanes de todo el mundo aspiran a vivir con dignidad y un sentido de justicia. Y cuando se trata de Estados Unidos e Islam, no hay ellos y nosotros. Solamente hay nosotros, porque millones de estadounidenses musulmanes forman parte del tejido de nuestro país. Así que rechazamos cualquier sugerencia de un choque de civilizaciones. La creencia en una guerra religiosa permanente es algo de extremistas. De esa manera no se puede construir nada. Y lo único que impulsan es el fanaticismo y el odio. Y no es ninguna exageración decir que el futuro de la humanidad depende de que nosotros nos unamos con aquellos que ayudarían a enfrentar a aquellos que quisieran dividirnos a lo largo de cualquier divisoria, religión, raza o lo que sea. Pero esto no solamente es cuestión de palabras. Colectivamente nosotros debemos tomar medidas concretas para enfrentar los peligros de los fanáticos religiosos y el odio que impulsa su reclutamiento. No solamente es un desafío de seguridad, aunque si bien hemos degradado metódicamente a Al-Qaeda y hemos apoyado la transición a un gobierno afgano soberano, eso ha ido a otros lugares, especialmente en el Medio Oriente y el norte de África, donde un 25% de los jóvenes no tiene trabajo, donde la comida y el agua puede ser escasa, donde la corrupción es rampante y los conflictos sectarios se han vuelto cada vez más difíciles de contener. Como comunidad internacional, debemos enfrentar ese desafío enfocando en 4 áreas. 1. El grupo terrorista, conocido como ISIS, debe ser degradado y, en última instancia, destruido. Este grupo ha aterrorizado a todos aquellos con quienes han cruzado el camino en Irak. Madres, hijas, han sido sometidas a violaciones como arma de guerra. Niños inocentes han sido asesinados, cuerpos han sido tirados en tumbas masivas. Muchos se han muerto de hambre. Los peores crímenes imaginables. Seres humanos inocentes decapitados, publicando los videos de esas ejecuciones. Ningún Dios puede condonar ese tipo de terror. Ninguna queja puede justificar estas acciones. No puede haber ninguna razón, ninguna negociación con esta marca de mal. El único lenguaje que entienden estos asesinos es el lenguaje de la fuerza. Así que Estados Unidos trabajará con una amplia coalición de países para desmantelar esta red de muerte. Y en este esfuerzo no actuamos por nuestra cuenta, ni vamos a enviar a tropas estadounidenses a ocupar tierras extranjeras. Lo que vamos a hacer es apoyar a los iraquíes y a los sirios que están luchando por recuperar sus comunidades. Utilizaremos nuestro poder militar con ataques aéreos, entrenaremos a fuerzas y equiparemos a fuerzas para que luchan en el terreno. Trabajaremos para interrumpir su minacimiento. Y ya 40 países se han ofrecido a ser parte de esta coalición. Hoy le pido al resto del mundo que se una a este esfuerzo.
Aquellos que se han unido a ISIS deben abandonar el campo de batalla mientras puedan. Aquellos que continúen luchando por una causa odiosa se van a encontrar cada vez más aislados, porque nosotros no vamos a sucumbir ante las amenazas y mostraremos que el futuro le pertenece a aquellos que construyen y no a aquellos que destruyen. Así que ese es un desafío inmediato, el primer desafío que deberemos enfrentar. 2. Es hora que el mundo, especialmente las comunidades musulmanas, explícitamente, con fuerza, firmeza y consistencia, rechacen la ideología de organizaciones como Al-Qaeda e ISIL. Es una de las tareas de todas las grandes religiones que acomoden la fe con un mundo moderno y multicultural. Ningún niño nace odiando. Ningún niño en ninguna parte debe ser educado para que odie a otros. Ya no debe tolerarse a aquellos clérigos que, digamos, exhortan a que se maten a judíos o a musulmanes simplemente porque son judíos o porque son musulmanes. Es hora para un nuevo pacto entre los ciudadanos de este mundo para erradicar la guerra en su fuente más fundamental, que es la corrupción de mentes jóvenes con ideologías violentas. Eso significa cortar el financiamiento que alimenta ese odio, que significa desafiar los lugares que ocupan estos terroristas, incluyendo el Internet y los medios sociales. La propaganda ha hecho que mucha gente joven vaya a sus países a luchar esa guerra. Jóvenes con tanto potencial como atacantes suicidas. Debemos tener otra visión. Significa unir a la gente de las diferentes fes. Todas las religiones han sido atacadas por extremistas de adentro, en algún momento. Y toda la gente de fe tiene la responsabilidad de elevar el valor en el corazón de todas las grandes religiones, que es la regla de oro. La ideología de ISIL o de Al-Qaeda o Boko Haram se marchitará y morirá si consistentemente se le expone, enfrenta y refuta a la luz del sol. Fíjense en el nuevo foro para promover la paz en sociedades musulmanas. Debemos declarar la guerra contra la guerra para que el resultado sea paz con paz. Fíjense, los musulmanes británicos que respondieron a la propaganda terrorista iniciando la campaña No en mi nombre, declarando que ISIS se está ocultando detrás de un falso islamismo. Fíjense a los líderes cristianos y musulmanes que se reunieron para rechazar la violencia. Al imam que dijo, la política que trata de dividir a las religiones en nuestro país, pero la religión no debe ser una causa de odio, guerra o conflictos. Hoy el Consejo de Seguridad adoptará una resolución que subraya la responsabilidad de los Estados de contrarrestar al extremismo violento. Esas resoluciones deberán ser seguidas de compromisos tangibles para responsabilizarnos cuando no hacemos lo suficiente. El próximo año todos debemos estar preparados para anunciar los pasos concretos que hemos adoptado para contrarrestar las ideologías extremistas en nuestros propios países, sacando la intolerancia de las escuelas, deteniendo la radicalización antes de que se propague y promoviendo instituciones y programas que construyen nuevos puentes de entendimiento. 3. Debemos enfrentar el ciclo de conflicto, especialmente el conflicto sectario que establece las condiciones sobre las cuales que se aprovechan los extremistas. No hay nada nuevo de guerras dentro de religiones. El cristianismo
sufrió por siglos conflictos. Hoy hay violencia dentro de las comunidades musulmanas que se han convertido en la fuente de tanta miseria. Ha llegado el momento de reconocer la destrucción que causan las guerras y las campañas, los conflictos entre los chiitas y los sunitas en el Medio Oriente. Es hora que los líderes políticos, religiosos y civiles rechacen ese conflicto civil. Pongamos esto claro, esta es una lucha que nadie está ganando. Una guerra civil brutal en Siria ya ha matado a casi 200.000 personas, ha desplazado a millones. Irak está a punto de caerse nuevamente en el abismo. El conflicto ha creado una... La buena noticia es que también vemos señales de que esta oleada podría invertirse, con un nuevo gobierno en Irak que es inclusivo, un nuevo primer ministro y muchas facciones que están rechazando a aquellos que quieren provocar la guerra. Estas medidas tienen que ser seguidas de una tregua más amplia. En ningún lugar esto es más necesario que en Siria. Con nuestros socios, Estados Unidos está entrenando y equipando a la oposición siria para que sirva de contrapeso a los terroristas de ISIS y al régimen de Assad. Pero la solución, en última instancia, es política. Una transición política inclusiva que responde a las aspiraciones legítimas de todos los ciudadanos sirios, sin importar cuál sea su etnicidad o su credo.